Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, hoy tengo el gusto de compartir este espacio muy conocedora de la materia y que además, pues, tiene ahorita un mensaje importante que compartirnos. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando más personas. Y bueno, por lo pronto invitándolos a seguir a la maestra Yasmina Aguilar Mejía. Un placer, maestra, saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Guadalupe, por el espacio, por este tiempo y muchas gracias a la audiencia por conectarse. Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar este espacio pues agradeciendo a todos los que se están conectando. Vamos a tener una clase muy interesante sobre recursos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero también me gustaría comenzar pues presentando a nuestra gran invitada para que la conozcamos un poquito más y también en alusión a las actividades que está realizando ahorita. El hecho de compartir y de difundir los conocimientos jurídicos para las personas, pues realmente es de gran beneficio y provecho a la sociedad. Entonces, un placer tenerla aquí, maestra, pero pues le doy el espacio para conocer un poquito de usted y saber pues qué se vienen también en estas elecciones. Mu- Muchas gracias, Guadalupe. Pues sí, realmente es un proceso inédito esto que estamos viviendo en relación con la elección por voto popular respecto de las jueces y magistrados y magistradas. Realmente nunca antes nuestro país había pasado por un proceso de esta magnitud y pues bueno, ahora es la ciudadanía quien va a elegir quienes juzgan y pues bueno, conocer sus propuestas, que ahorita es todo un reto, es algo que pues nunca se había visto, que los jueces y las personas juzgadoras salieran a las calles pues justo a exponer cuáles son sus propuestas. Y pues bueno, brevemente me presento, soy Yasmina Aguilar Mejía, soy licenciada en Derecho por egresada de la Universidad La Salle y me titulé por examen general de conocimientos, obteniendo alto rendimiento económico, alto rendimiento académico, perdón, dentro de este examen llamado Ceneval, que pues un examen justo de toda la carrera. Y pues bueno, este es un examen pues bastante pesado, aunque no es una tesis, pues bueno, sí dura entre 2 o 3 días, entonces pues no es cualquier cosa. Actualmente estoy cursando la especialidad en juicios orales, civiles y mercantiles y posteriormente mi objetivo es continuar con la maestría y de ahí pues bueno, diversos estudios. En el aspecto profesional me desempeño como secretaria proyectista del Tribunal de Apelación en una sala civil y pues mi principal función es resolver o realizar proyectos de sentencia revisando las decisiones de los jueces de primera instancia y decidiendo en el caso del recurso de apelación, pues si se confirma, si se revoca o se modifica, así como diversos recursos, como por ejemplo, pues la queja, la aclaración de sentencia, también que lo vemos, el recurso de reposición, que bueno, aunque la aclaración de sentencia muchos lo consideran como un recurso, a mi consideración no lo es, pero pues bueno, y pues diversas cuestiones que vemos dentro del tribunal de apelación, ¿no? Incompetencias, incluso excusas. Y pues realmente nuestra labor como proyectistas es pues bastante interesante. No tenemos, siempre digo en diversas entrevistas que me han hecho que no tenemos tiempo de aburrirnos porque pues bueno, una cosa en relación con las figuras jurídicas que a veces vemos en cada caso, eh, estriba en mucho proceso de investigación, a veces porque pues una cosa lleva a la otra, a veces la aplicación de protocolos, como por ejemplo pues juzgar con perspectiva de género, de infancia, de adultez, entonces pues no es a veces, la justicia creo que ha cambiado mucho en los últimos años, yo podría decir que los últimos 20 años se ha transformado bastante y pues ahora con la implementación del Código Nacional, que recordemos que la Ciudad de México es la primera entidad en hacer la declaratoria de la aplicación del Código Nacional, teniendo en el caso de la materia civil 2 juicios respecto de los cuales ya existe
la aplicación, que en el caso es el juicio especial hipotecario, y las controversias de arrendamiento. Pues próximamente tendremos también ya diversos juicios. Entonces, pues bueno, la labor es muy interesante. En el caso, pues me decidí postularme para una candidatura de magistratura en materia civil. Y pues bueno, básicamente el objetivo de realmente candidatearme para esta plaza es porque pues realmente tengo trayectoria, considero que tengo la experiencia y además pues mi objetivo es dignificar la impartición de justicia con la implementación de diversas propuestas que tengo y además que son propuestas como viables, porque no se trata solamente de pues de prometer, porque muchas veces es inviable las promesas de hacer una justicia rápida, expedita, pero a veces el problema pues radica en cómo hacerlo, porque recordemos que muchas cosas no dependen de solamente la persona magistrada o de las personas juzgadoras, sino que muchos aspectos son de política pública, como pues obviamente el presupuesto, la plantilla laboral con la que se cuenta, que a veces no depende del magistrado contratar pues más personas o los sueldos. Entonces pues esos son obviamente retos que a veces se enfrentan los juzgadores. Y bueno, pues en esta dinámica, pues les comentaba en relación con los recursos, pues es algo que veo pues día a día, ¿no? Y pues ahora con la implementación del Código Nacional, pues empezamos ahorita con pocos recursos, digo, esto apenas está arrancando, llevamos apenas desde el mes pasado, pero en realidad creo que ya definitivamente empezamos, yo creo que considero como en febrero, quizá ya las unidades de gestión judicial son las que empezaron a ver como los primeros casos, pero en el Tribunal de Apelación pues estamos viendo apenas recientemente lo que son los recursos de queja o también en el caso pues incompetencias, las cuales pues hasta ahorita en el órgano que yo trabajo no se ha celebrado todavía una audiencia en relación con algún recurso de apelación. Entonces, pues vamos, considero que un poco, pues no digamos lentos, pero sí, pues son aspectos que se están dando apenas poco a poco, ¿no? Ello, pues considerando que apenas fue reciente la implementación del Código Nacional. Entonces, bueno, en esta medida, para entrar en materia, respecto de los recursos, quiero anticipar que en el caso de los recursos, pues la forma en que están regulados no cambia, no varía mucho respecto de cómo está el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, con la única diferencia que tenemos en que en el Código Nacional ya no existe el recurso de revocación. Entonces solamente tenemos regulados tres, que es la queja, el recurso de apelación y el recurso de reposición. En cuanto a la tramitación, pues evidentemente son muy similares, cambian obviamente algunos aspectos en relación a que anteriormente no teníamos la celebración de la explicación de sentencia o bien de agravios. Hoy en el Código Nacional ya se tiene y además, pues bueno, esta es pues una gran innovación respecto del Código Nacional, porque pues recordemos que una de las constantes respecto del Código Nacional pues es lo que es la justicia digital y además la oralidad, que también, aunque ya lo estábamos viendo con el Código de Comercio, ya tenemos como ese antecedente, pero bueno, en el Código de Procedimientos Civiles pues no estaba como tal una oralidad tan vasta como en el Código de Comercio, ¿no? Empezamos apenas con algunos juicios, entonces pues ya el Código Nacional ya es netamente pues ya una justicia que es en su mayoría oral y además pues la diferencia aquí también es que ya en cuestión de bueno, los procesos se busca que sean pues más cortos, ¿no? Entonces, en esta medida,
pues primero creo que tenemos que entender cuál es el fundamento respecto de los recursos, o sea, cómo se encuentran regulados. Después de esto también tenemos que hacer mención cuáles son las resoluciones que se pueden dictar, porque en la medida en que entendamos cuáles son las resoluciones, pues evidentemente vamos a tener muy claro cuáles son los recursos que proceden respecto de las decisiones que un juez emita. Entonces, en el caso de la fundamento respecto de los recursos, pues tenemos el artículo 14 constitucional, que establece que pues obviamente nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, ¿no? Que es obviamente pues este derecho de legalidad, y que pues en el caso de los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe de ser conforme a la ley o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará los principios generales del derecho. Creo que es un fundamento respecto de donde podemos encontrar que no es posible que pues todo puedan ser privados de la libertad de las personas o de sus propiedades, sino mediante ese juicio que obviamente en su mayoría pues concluye con una sentencia o una decisión. Asimismo, tenemos pues el artículo 17 constitucional, que este es precisamente uno de los artículos fundamentales para entender este tipo de recursos, que tutela el derecho de acceso a la justicia, que tanto es pues hoy citado dentro de diversos recursos que nos presentan ante el Tribunal de Apelación, ¿no? Y a través de la cita de este fundamento, muchas veces se pretende que el Tribunal de Apelación revise a veces oficiosamente, ¿no? Malentendidamente como este acceso a la justicia, en que el Tribunal de Apelación a veces lo que se quiere es que supla todas estas deficiencias para que pues estudie como de manera oficiosa. Y pues aquí cabe acotar que el Tribunal de Apelación no es una renovación de la instancia, sino pues obviamente como Tribunal de Apelación nos tenemos que ceñir a lo que son los agravios, y solamente en algunos casos de excepción es posible suplir la deficiencia de la queja, que se le llama, en el caso pues obviamente en que estén afectados los derechos de la infancia. Entonces, pues bueno, este artículo también es fundamental. Y ahora, citando el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que se comprende de 1.191 artículos en lo general y 20 artículos transitorios, pues obviamente regula la tramitación de los procesos de justicia derivado de estos diálogos que se llamaban, que son muy conocidos como de justicia cotidiana, ¿no? En el que, bajo los principios obviamente procesales de acceso a la justicia, de concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal, inmediación, interés superior de la niñez, impulso procesal, lealtad procesal, litis abierta en materia familiar, oralidad, perspectiva de género, preclusión, privacidad y publicidad, que estos principios pues obviamente se encuentran dentro de los primeros artículos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que son pues la directriz para llevar todos estos juicios, y también rectores de los recursos. Recordemos que la justicia cotidiana pues materializó ese derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, y pues lo que se pretendía era contar con este sistema de impartición de justicia eficaz, ágil y transparente, evitar rezagos y procedimientos largos. Entonces, pues bueno, este es como el antecedente de por qué llegamos a un código nacional, en el que este código pues nacional, recordemos que ya es de aplicación uniforme en toda, o mejor dicho, lo que se pretende es que sea de aplicación uniforme en toda la República. Reitero, actualmente la Ciudad de México es la primera entidad que hizo la declaratoria, y pues de ahí algunos estados han tratado, como Baja California, se pretendía que se hiciera la declaratoria, pero pues en el caso de la declaratoria, lo que implica pues es obviamente operar estos juicios, los cuales a veces pues implican un reto, no solamente en cuanto a que es un código novedoso, sino también en cuanto presupuestal, obviamente de capacitación, que ha sido una labor titánica respecto del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya entrando someramente en materia respecto de los recursos,
Pues tenemos que en el caso de los recursos, les comentaba que primero pues es necesario entender qué tipo de resoluciones se pueden dictar en primera instancia, y entonces el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece cuáles son las resoluciones judiciales y las enumera. Entonces tenemos lo que son los decretos, que son simples determinaciones de trámite que no implican impulso o ordenación del procedimiento. Dentro de estas podemos tener, por ejemplo, cuando el juez agrega alguna copia o alguna, pues algo que se le presenta o alguna cédula, etcétera, que no tiene como mayor trámite o mayor decisión que pueda impactar a las partes. Entonces, este es obviamente como solamente pues darle curso, ¿no?, a esa promoción. Tenemos los autos, que son las decisiones que tienden al impulso, desarrollo y orden del procedimiento. Creo que esto todo el mundo, los autos, obviamente, pues estos acuerdos, ¿no?, que se conocen también como los acuerdos. Los autos provisionales, que son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Los autos preparatorios, que son resoluciones que disponen el conocimiento del asunto, ordenando la admisión de las pruebas y su preparación o su desechamiento. Los autos definitivos, que son decisiones que ponen fin a la acción principal o las que impliquen la continuación del procedimiento, dándole como totalmente concluido. Por ejemplo, la caducidad de la instancia, o podemos también citar eh, la cosa juzgada, a lo mejor que se resuelva respecto de una cosa juzgada, o bien cualquiera que sea la naturaleza de ¿no? En el caso pues de sentencias interlocutorias, que son decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia definitiva, y pues las sentencias definitivas, que obviamente son aquellas que resuelven el fondo del asunto en lo principal. Y pues aquí no necesariamente muchas veces se puede tener una resolución de fondo. Hay aspectos que a veces se tiene que, en el caso pues a veces de que no se cumpla con ciertos presupuestos, se pueden pues obviamente dejar a salvo derechos de las partes. Entonces no necesariamente en todos los casos vamos a tener una resolución de fondo en lo principal. En el caso también pues de las sentencias definitivas, es necesario entender cómo están conformadas, o bien cuáles son como los principales aspectos que deben de tener. Esto obviamente conectado con los recursos, porque pues evidentemente vamos a poder determinar qué es la parte de la sentencia que nos causa ese perjuicio y de qué manera vamos a impugnar. Entonces, dentro de las sentencias definitivas, pues obviamente los requisitos de forma pues son la identificación del juicio, cuál es la narración como una breve antecedente respecto del juicio, la motivación, obviamente la decisión y pues la autorización por parte del juez. En el caso, pues cualquier aspecto que tenga alguna omisión es impugnable. Por ejemplo, en el caso pues a lo mejor de que no está autorizada, podemos promover una nulidad de actuaciones, porque pues evidentemente esa decisión no está autorizada por las personas que se deben. Entonces pues carece de ese requisito de forma que es esencial. En el caso también de las sentencias definitivas, tenemos lo que son los requisitos de fondo, que deben de ser congruentes. Pues aquí tenemos una congruencia como interna y externa. Debe de ser obviamente congruente respecto de la sentencia, pues obviamente con los antecedentes, con la acción, con lo que se está decidiendo. Y en el caso del juicio, pues obviamente con todas las actuaciones que se hayan desarrollado en el curso del procedimiento. Y pues la fijación formal de los hechos y la valoración de las pruebas. Reitero, cualquier omisión que se pueda advertir dentro de estas decisiones, pues da motivo a la promoción de los recursos, y pues obviamente tenemos que identificar qué parte de la sentencia es la que nos está causando perjuicio para poderlo exponer al Tribunal de Apelación. Y aunque suena como un poco increíble, muchas veces sí es cierto que los abogados impugnan cualquier aspecto que sea, como general, es decir, me causa perjuicio toda la sentencia. Y pues obviamente es necesario precisar qué parte de la sentencia te causa una falta de valoración de pruebas, una incongruencia de la que tenga la sentencia,
o bien alguna omisión, obviamente, pues, o bien totalmente una incongruencia en relación de que posiblemente yo planteo una acción y me está resolviendo otra, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en el caso de las acciones de responsabilidad, que pues a veces se plantea una responsabilidad civil objetiva y a veces los juzgadores están resolviendo una responsabilidad subjetiva, ¿no? Que obviamente pues sabemos que cada acción tiene elementos diferentes que se tienen que acreditar. Entonces, pues obviamente esa sentencia que tenga aspectos con esta incongruencia, pues que evidentemente va a causar algún perjuicio respecto de una acción que no se está planteando, ¿no? Se va a estar resolviendo respecto de elementos que no se estén planteando. Entonces, pues el recurso de apelación resulta procedente y es el adecuado para poder exponer este tipo de omisiones o este tipo de incongruencias, ¿no? Obviamente citando los fundamentos, que pues sabemos que aunque no sea así, el Tribunal de Apelación tiene la obligación obviamente de revisar estas decisiones, aun y cuando no se precisen los fundamentos. Entonces, en esta medida es que vamos, reitero, saber cuáles son los recursos que proceden. Asimismo, el artículo 169 del Código Nacional establece la regularización del procedimiento. En el caso de la regularización del procedimiento, así como el de la responsabilidad, muchos autores lo consideran un tipo de recurso. No es así, yo no lo considero un tipo de recurso, creo que los recursos son muy específicos dentro del Código Nacional y la regularización del procedimiento y la responsabilidad, en el caso de los jueces o de las personas juzgadoras, pues es eso, una regularización que se está pidiendo y una responsabilidad. En el caso de la regularización del procedimiento, el artículo 169 nos establece que cuando la autoridad jurisdiccional sea omisa en resolver todas las peticiones planteadas de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del plazo de los 3 días siguientes. Ojo, en el caso de la regularización del procedimiento hay que tener o hay que precisar que la regularización del procedimiento no implica o no faculta a los juzgadores a revocar sus propias determinaciones. Simplemente es regularizar quizá alguna omisión en que se pudo incurrir, pero no revocar alguna decisión que se haya realizado anteriormente. Es decir, si realmente me admitieron una prueba y posteriormente en aras de la regularización del procedimiento me revocan esa prueba, pues evidentemente el juez está incurriendo en una falta al revocar sus propias determinaciones. Entonces, la regularización del procedimiento procede, por ejemplo, cuando en el caso ofrecí alguna prueba y no me acordó respecto de esa admisión o desechamiento, y entonces pues puedo promover y decir, persona juzgadora, no me fuiste omiso en determinar si esta prueba se admite o no se admite. Entonces, pues este es en cuanto a la regularización del procedimiento y la aclaración de sentencia regulada en el artículo 172 y 468, que establece en el caso del juicio ordinario civil, el 468, que será del conocimiento de las partes el derecho que tienen si estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas o obscuras, de solicitar por escrito dentro del término de 3 días posteriores a la emisión de la sentencia, la aclaración de la resolución y sin que con ello se pueda variar la sustanciación de la resolución. Esta petición no puede alterar los plazos de los recursos de apelación. Esto es una diferencia importante que tiene el Código Nacional. Recordemos que en el caso del Código de Procedimientos Civiles, la aclaración de sentencias sí interrumpía esos plazos. Entonces, esa es una novedad y en esta línea, pues es mucho lo que hacían los abogados, ¿no? Como para interrumpir a lo mejor ese plazo para promover el juicio de amparo, pues promovían una aclaración de sentencia que muchas veces pues era totalmente sin sustento, pero pues claro que el objetivo era ¿no? Pues el Código Nacional ahora hay que tener cuidado en cuanto a que ya no altera esos plazos del recurso de apelación.
Entonces hay que estar muy pendientes porque la aclaración de sentencia pues ya no va a ser un medio para a lo mejor ganar tiempo para promover el juicio de amparo. Entonces pues esto es muy importante. En cuanto a los recursos, bueno, ¿qué podemos entender como los recursos? Pues podemos definirlos como ese medio de impugnación que se interpone contra una decisión judicial pronunciada en un proceso que obviamente ya se ha iniciado y generalmente es ante un juez o un tribunal de mayor jerarquía. Acá pues nos conocen como el tribunal de alzada, el tribunal de apelación, el tribunal de segunda instancia y de manera excepcional es ante el mismo juzgador con objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Dentro de los recursos del Código Nacional tenemos lo que son, bueno, reitero, lo que es la apelación, la queja y el recurso de reposición, que ya lo vimos ahorita someramente anteriormente, ¿no? En el caso del recurso de apelación, pues obviamente vemos que el recurso de apelación pues es con el objeto de que este tribunal, digamos, de segunda instancia o este tribunal de mayor jerarquía revise esa decisión del juez y revoque, modifique o confirme esa decisión del juez. Obviamente en el caso de revocar la decisión es posible que el juez o en muchas ocasiones se tenga que estudiar con plenitud de jurisdicción, a lo mejor advirtiendo algún aspecto esencial que pues el juez no vio o no se pudo decidir como de manera adecuada la litis planteada ante él. Entonces, este recurso de apelación se encuentra regulado dentro de los artículos 908 al 926 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y perdón, creo que nos desconectamos. No sé si, espero que todos me escuchen. A veces estas plataformas nos hacen malas jugadas, pero creo que ya estamos de regreso. Bueno, en el caso del recurso de apelación, retomando, tenemos que entonces este recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de mayor jerarquía, les decía, que revoque, confirme o modifique esta decisión de las personas juzgadoras de primera instancia, lo que también le llamamos el juez de origen, o estos jueces que en primer momento ven todos los juicios, y pues bueno, de revisar estas decisiones si fueron correctas o no, en palabras sencillas. Este recurso se encuentra regulado dentro del artículo 908 al 926 y el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos y el artículo 909 establece que procede la apelación en efecto devolutivo o en ambos efectos. Y en el caso del efecto devolutivo, pues obviamente no suspende el procedimiento y el 912 establece que al admitirse excepcionalmente se puede suspender la ejecución respecto de los autos o de las sentencias, siempre que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. Para esto, obvio, hay que solicitarlo, ofrecer una garantía o una fianza, y en el caso, pues, la contraparte también puede ofrecer una contragarantía, pues, para que no se suspenda el procedimiento. En caso de la resolución, en el caso de que la resolución impugnada pueda afectar los derechos de infancia, es decir, de niños, niñas y adolescentes o grupos sociales en situación vulnerable, no se exigirá esta garantía o contragarantía
para que de oficio o a petición de parte se suspenda la ejecución de la resolución. Solamente este es el caso como de excepción. Y en el caso, en la segunda instancia, si confirmar esa resolución, pues obviamente va a tener que ser entregada esta garantía cuando se haya afectado esos derechos de la contraparte de la parte que lo solicitó, o mejor dicho, de la contraparte, para, pues obviamente resarcir todos estos daños que le hubiera causado, ¿no? En el caso de la apelación en ambos efectos, pues bueno, esta apelación sí suspende la ejecución de la sentencia conforme al artículo 909 del Código Nacional y el juez lo único que puede es continuar conociendo para resolver con plenitud de jurisdicción todo lo relativo a lo que son depósitos, embargos, rendición de cuentas, gastos de administración, aprobación de entrega de fondos para pagos urgentes y medidas provisionales decretadas durante el juicio. Conforme al artículo 914, solamente pueden apelar las personas que consideren haber recibido algún agravio, las terceras que hayan salido al juicio y las demás personas con interés jurídico. Aquí es importante esto de interés jurídico porque a veces también la experiencia que hemos tenido en el Tribunal de Apelación es que muchas veces cualquier persona que se considera afectada viene al recurso de apelación, a veces sin ser parte, ¿no? Entonces recordemos aquí cuáles son los tipos de interés para poder de ello determinar quiénes son los que sí pueden apelar. No cualquier persona puede venir en un recurso a establecer que pues obviamente se le afectan derechos. Entonces en esta medida sabemos que tenemos tres tipos de interés: el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo. Las personas con interés jurídico, como lo establece el Código Nacional, son las legitimadas para venir a promover un recurso de apelación, no las que tengan un interés simple, no las que tengan un interés legítimo. Obviamente el interés pues legítimo es aquel que pues a lo mejor una persona que se sienta de manera indirecta pues agraviada por alguna decisión, pero sin ser parte, ¿no? Entonces, pues obviamente si no es parte y a lo mejor solamente tiene esta creencia o esta consideración de que le puede afectar, esas no podrían estar legitimadas para venir a apelar. Y en el caso pues del interés simple es totalmente aquellas personas pues que no tienen ningún tipo de afectación de ninguna manera, ni directa ni indirectamente. Entonces pues estas personas tampoco pueden tener esa legitimación para poder venir a apelar. Entonces este interés jurídico lo que tiene que ocasionar es un perjuicio en el ámbito jurídico de esa persona para poder tener esa legitimación de venir a un tribunal de apelación, ¿no? Entonces, también el Código Nacional nos especifica quienes no pueden apelar, entonces pues tampoco pueden apelar las personas que obtuvieron todo lo que pidieron, ¿no? Si obtuvieron todo, pues no tendría manera de que apelar si realmente todos sus derechos les fueron a la mejor protegidos y pues obviamente pues aquí no tendría ningún sentido venir a apelar algo que me favoreció. Tampoco pueden apelar la persona que obtuvo todo lo que pidió, lo que les comentaba, y la parte vencedora que no obtuvo todo lo solicitado, pues en este caso sí puede apelar porque pues evidentemente tiene un resentimiento, una afectación dentro de su patrimonio. También el artículo 915 establece cuáles son los plazos para la interposición del recurso de apelación y son de 9 días si fuera sentencia definitiva y 5 días en contra de las demás resoluciones a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada. Aquí vuelvo a retomar el aspecto de que en el caso de la sentencia definitiva, la aclaración de sentencia no interrumpe estos plazos. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto para que después no tengamos ese problema si en el caso se quiere promover el juicio de amparo. También en el caso del artículo 916 establece que se interpondrá ante el juez que pronunció la resolución impugnada con expresión de agravios y establece el 925 que la alzada puede suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados en los casos de derechos que se pudieran afectar el interés de la familia,
cuando intervengan infancia, por ejemplo, obviamente niños, niñas o adolescentes, y si por falta de esa suplencia pudieran verse afectados sus derechos y cuando se advierta por el Tribunal de Apelación que en el caso del procedimiento de primera instancia existieran violaciones manifiestas a la ley que pudieran dejar sin defensa a alguna de las partes. En este caso, hemos tenido también la experiencia en el Tribunal de Apelación respecto de estos grupos vulnerables, como por ejemplo en el caso de adultez, pues que evidentemente son grupos que tenemos que tener mayor cuidado al resolver, porque pues los derechos a veces de una persona o de los adultos mayores, a veces pues justo por esta situación vulnerable, a veces no es tan, es advertible que no están o están indefensos, ¿no? Generalmente sucede estos en el caso de los adultos que nos ha pasado, hemos advertido que a veces se van en rebeldía los procedimientos y pues es en la sentencia definitiva cuando a veces pues solamente son condenados a todas las prestaciones, a resarcir todas las prestaciones, que podemos advertir a veces defectos en el emplazamiento. Entonces, pues obviamente como tribunal de apelación, al hacer un presupuesto, tenemos la obligación de oficio estudiarlo y en su caso ordenar que se reponga el procedimiento para efectos de que sean emplazados los adultos mayores, ¿no? Esto creo que es muy común en el caso a veces también de personas que ya tienen una edad significativa en el que pueda existir duda de si realmente comprendieron cuando se les emplazó cuáles son las consecuencias de no contestar la demanda o de, pues obviamente no poner excepciones y defensas. También estos son casos que, pues obviamente el Tribunal de Apelación tiene que advertir con mayor ahínco estos derechos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos aquí que hacer una investigación exhaustiva, le digo yo, para, conforme a las actuaciones, pues obviamente poder advertir a la mejor este tipo de situaciones. Y pues bueno, les comentaba que en estos casos en los que se vean involucrados este tipo, pueden ser suplidos la deficiencia o sí, pues la deficiencia en la exposición de agravios o cuando se vean vulnerados este tipo de derechos, ¿no? En el caso del artículo 922, establece, perdón, que en los escritos de expresión de agravios de la apelación en contra de sentencia definitiva, el apelante solo podrá ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. También nos ha pasado que en el caso de los recursos de apelación, estas pruebas supervenientes a veces las partes las entienden como una nueva oportunidad de ofrecer las que no ofrecieron en primera instancia. No puede ser, o sea, el recurso de apelación, las pruebas supervenientes obviamente son sobre hechos sobrevenidos, de los que no se tenía noticia y obviamente pues es importante las fechas, ¿no? En establecer cuándo se tuvo conocimiento y si en realidad radica sobre hechos supervenientes, o sea, sobre hechos sobrevenidos. No sobre omisiones en que yo haya incurrido por no ofrecer pruebas, o bien respecto de pruebas que a lo mejor es muy notorio que sí se tuvo conocimiento, pero porque a lo mejor pues obviamente soy la titular a lo mejor de algún servicio o de soy parte de respecto de un contrato y pues bueno, omití ofrecerlo en su oportunidad y vengo a través del recurso de apelación a pretender que el tribunal de alzada pues me valore esas pruebas o bien, por ejemplo, algunos recibos de pago que omití ofrecerlos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado respecto a identificar qué hechos son supervenientes o qué no, porque no cualquier prueba puede ser ofrecida. Entonces, aunque no lo crean, es muy común que en segunda instancia tengamos este tipo de ofrecimiento de pruebas de hechos que obviamente no actualizan hechos supervenientes. Conforme al artículo 910 del Código Nacional, nos establece cuál es la apelación en ambos efectos. Recordemos que comentábamos que es cuando se suspende el procedimiento y obviamente este recurso de apelación en ambos efectos procede contra sentencias definitivas dictadas en juicios escritos respecto también de acciones colectivas y ordinarios orales civiles. En el caso de materia familiar,
contra la sentencia definitiva o interlocutoria que cancele o disminuya alimentos y contra sentencias o cualquier otra resolución judicial que por su naturaleza suspenda o impida la continuación del juicio, le ponga fin o haga imposible su continuación, y cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento. También contra las resoluciones judiciales señaladas expresamente por el Código, que en el Código establece. En el caso de las resoluciones judiciales que señala el Código Nacional, que así no lo establece la fracción tercera del 910, hay que tener también cuidado respecto de, no existe un artículo que establezca todos los, o sea, compilados todos los recursos o contra qué decisiones, mejor dicho, procede este recurso de apelación en ambos efectos, sino que el Código Nacional, a lo largo de todo su articulado, va determinando qué recurso procede respecto de ciertos supuestos. Entonces, esta fracción tercera del 910 que determina, pues, que prácticamente las resoluciones que establezca el Código Nacional, pues obviamente es hacer una labor de compilación de cuáles son esos supuestos en los que procede este recurso de apelación en ambos efectos. Y en esta medida de establecer cuáles son estos supuestos en los que procede el recurso de apelación, pues tenemos las resoluciones, la tutelada en el artículo 75 para apelar la sentencia interlocutoria que resuelva la excepción de cosa juzgada. Aquí procede obviamente el recurso de apelación en ambos efectos. La tutelada en el 79 relativa al auto en que una autoridad jurisdiccional se negara a conocer de un asunto. También obviamente procede el recurso de apelación en ambos efectos. La tutelada en el artículo 234, fracción 10, que establece que para apelar la declaración de caducidad de la primera instancia también procede el recurso de apelación en ambos efectos. La tutelada en el 596, que es contra las resoluciones que da por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Como pueden advertir, todos estos artículos que estoy mencionando, pues obviamente están dentro del Código Nacional, obviamente en distintos capitulados, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado porque no porque el artículo 910 no mencione cuáles son estos supuestos, quiere decir que no tenemos ningún recurso. Entonces hay que estar muy pendientes dentro del código, ir determinando cuáles son los supuestos. La tutelada en el artículo 610, fracción quinta, que es contra el auto de desaprobación de cuentas de las personas tutoras. También la tutelada en el 613 contra la sentencia que resuelve el procedimiento de enajenación de bienes de niñas, niños y adolescentes. La tutelada en el 643 contra la resolución que resuelva el incidente de oposición legítima al juicio oral de adopción. La tutelada en el 782 que establece la sentencia que aprueba o reprueba la partición de herencia en juicios sucesorios. El que establece el supuesto del 850, que es contra la sentencia definitiva del proceso judicial de concurso civil. La tutelada en el 868 contra el desechamiento de la demanda en un procedimiento de acción colectiva. La tutelada en el artículo 1075, que es contra la resolución que adjudica en forma directa al ejecutante, procede también este recurso de apelación en ambos efectos. Y finalmente la que establece el artículo 1190 en su fracción quinta contra la resolución que determina la ejecución forzosa. Entonces, como pueden advertir, hay un vasto número de supuestos en los que procede el recurso de apelación en ambos efectos. Entonces, no solamente en contra de sentencias definitivas, dictadas en juicios escritos o bien respecto de acciones colectivas o bien ordinarios civiles. Creo que todas estas disposiciones nos establecen claramente y muy puntualmente cuáles son los supuestos en los que se procede este recurso de apelación en ambos efectos. Entonces hay que tenerlos en cuenta. En el caso de la apelación en el efecto devolutivo, es decir, la que no suspende el procedimiento, aquí esta procede contra las sentencias definitivas dictadas en juicios sumarios especiales orales civiles y juicios orales familiares, tanto ordinarios como especiales. También contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones
por defectos en el procedimiento. Aquí también procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Y la resolución que se dicta en el incidente y en donde la autoridad jurisdiccional de oficio decrete nulo el emplazamiento. También en este caso procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Y contra el auto que tenga por contestada o no la demanda principal o reconvencional, también es otro supuesto que actualiza esta admisión en el efecto devolutivo. Contra el auto que tenga por no contestar pues, la demanda principal o reconvencional, contra las sentencias interlocutorias que trasciendan al resultado del fallo, contra la última resolución dictada en el cumplimiento también de la sentencia definitiva, también procede aquí el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Contra la resolución que apruebe o no el remate, también este es uno de los supuestos que procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Contra la resolución que apruebe o no el remate, contra las resoluciones que en la fase definitiva del proceso cautelar decreten providencias precautorias y medidas de aseguramiento, contra la imposición de cualquier medida de apremio, también contra la dictada durante la revisión de las medidas provisionales en materia de familia y contra las resoluciones dictadas en los procedimientos sucesorios. También la fracción 11 del artículo 911 nos determina la misma situación que el artículo 910, fracción tercera, contra los demás casos que establece acá el Código Nacional. Y reitero nuevamente el comentario que aquí pues solamente hay que estar pendientes de los supuestos que establezca el código. Entonces, en esta medida, compilándolo, cuando procede en este efecto devolutivo, pues obviamente tenemos el artículo 75 que establece que contra las resoluciones que declaran improcedente la excepción de cosa juzgada, procede en el efecto devolutivo. Cuando procede la excepción de cosa juzgada, pues es en ambos efectos. Cuando resulta improcedente la excepción de cosa juzgada, es en el efecto devolutivo. Pero bueno, pues aquí es interesante que esta disposición establece que se tramita en forma conjunta contra la sentencia definitiva, pero pues ya indicamos que en este caso pues sería en ambos efectos en el caso de que proceda, ¿no? También se deben, en este caso, la tutelada en el artículo 131 contra las resoluciones que admitan o no la figura de gestor judicial, así como la que fije la fianza, indicando dicho artículo que será de tramitación inmediata. En el caso también de la tutelada en el artículo 183 contra la resolución del incidente de liquidación de costas, también es de tramitación inmediata. El 190 que establece contra las sentencias interlocutorias dictadas en incidentes, también procede en efecto devolutivo. La tutelada en el 415 contra la resolución que resuelva la reclamación que formula un tercero. Y la tutelada en el 417 también contra la resolución definitiva en medidas de aseguramiento, que es también de tramitación inmediata. Y en el caso del artículo 435 contra la resolución que dé por concluido el procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria. Entonces, como pueden ver, hay diversos supuestos en cuando procede, ya sea en el efecto devolutivo en ambos efectos. Entonces, pues no solamente es limitarnos a ciertos supuestos que establece, reitero, lo que es el 910 y el 911, sino que con base en estas fracciones es necesario identificar dentro del Código Nacional qué determinaciones se dictan por las personas juzgadoras para de ahí determinar qué recurso procede y además, en qué efecto puedo solicitarlo, ¿no? En ambos efectos o en el efecto devolutivo. Y bueno, reiterando que en el caso de que yo considere que me causa un perjuicio, puedo solicitar que en el caso de que proceda en efecto devolutivo, que sea en ambos efectos, siempre y cuando obviamente también especifique cuál es este perjuicio que me causa, que sea un perjuicio real y además que pueda exhibir garantía con la precisión de que también mi contrario puede exhibir la contragarantía para que no se suspenda el procedimiento. En cuanto al trámite respecto del recurso de apelación, me han preguntado en algunas clases si aquí pues solamente se presenta ante el tribunal de alzada, es como que acudes y expreso mis agravios como de manera oral. No. En el caso de el trámite, el artículo 916 establece que se tiene que interponer ante la autoridad jurisdiccional que pronunció
la resolución impugnada expresando los agravios de manera escrita. En el caso, al apelar también la sentencia definitiva, se deberán expresar los agravios en contra de las resoluciones dictadas durante el procedimiento, en contra de las cuales no procede recurso alguno que les haya causado un agravio y que trasciendan al resultado del fallo. Esto tiene que ser dentro de los 9 días para apelar la sentencia definitiva. ¿Qué es lo que pasa a veces? Anteriormente era muy común que se les exigiera a los postulantes que estos agravios fueran de manera separada. A veces lo que pasa es que dentro del recurso de apelación se expresan los agravios también en contra de las violaciones procesales. Y muchas veces lo que se hacía es que el tribunal de apelación pues obviamente determinaba que tenían que ser en escrito por separado. Obviamente en aras del acceso a la justicia, actualmente se toman en cuenta esa expresión de agravios aún y cuando se haga en un único escrito para poder resolver en el caso pues también las violaciones procesales y también los agravios en contra de la sentencia definitiva. Entonces no es requisito que tenga que ser en escritos por separado. También se tienen que exponer obviamente los agravios y en el caso de las violaciones procesales, pues determinar de qué manera trascienden al fondo del asunto que se resarza esta violación procesal. También en el caso creo que hemos sido un poco flexibles como tribunal de apelación en no ser como cuadrados en cuanto a que si no expresa todo un capitulado de cómo trascendería, pues no tenerlas en cuenta, ¿no? Justo conforme al artículo 17 constitucional y en aras de este acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, se tienen en cuenta obviamente esta expresión de agravios porque pues evidentemente de no tomarse en cuenta, pues es clara la violación que trasciende, ¿no? Y bueno, creo que ya me estoy excediendo un poquito más del tiempo. Maestra Guadalupe, pero pues es tanto No, de los maestra, recursos. buenas noches. Bueno, tuve por ahí unas fallas técnicas, pero vamos a mandar unos saludos aquí saludando muchos comentarios, si me permite de forma rápida. Por ahí nos saluda Elizabeth Chávez. Desde Mazatlán. Nos saluda también Hernández, no sé qué. Saludos, excelente clase, que le desea mucho éxito. Y por ahí nos hacen una pregunta, maestra, nos dicen, si no se apeló contra ella un juicio. No escuché muy bien, creo que el audio se cortó, no sé si esté en el chat esa pregunta. Ups, creo que no, bueno, esperemos ahorita que se conecte la maestra Guadalupe. Y bueno, pues yendo ya un poquito como más, respecto al recurso de apelación les comentaba, bueno, como ustedes pueden ver, son varios supuestos y por eso es que es tan extenso este recurso para poderlo analizar y para poder, pues solamente detener respecto del procedimiento. De ahí, pues solamente los dos recursos que restan es el recurso de reposición y el recurso de queja. En el caso del recurso de reposición está establecido dentro del artículo 970. A ver, un segundo, me comenta. A ver. Estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias por los saludos. Igualmente saludos para Mazatlán. Muchas gracias por los deseos de éxito en esta campaña. Estoy leyendo los comentarios, maestra. Hola, maestra, estoy de vuelta. Es que he tenido algunos problemas de red, pero ahí me escucha bien, ¿verdad? Sí, estoy leyendo el comentario, creo que es si no se apeló una sentencia y ya se pasó el término
el término, ¿qué recurso procedería contra ella? Quizá el juicio de amparo. Bueno, es que aquí recordemos que para promover el juicio de amparo, primero es agotar los recursos que se tienen dentro del código para poder agotar ese principio de definitividad. En el caso, si se me pasó el recurso de apelación que procedía y me voy directamente a promover un juicio de amparo, pues este obviamente no será procedente porque no agoté ese principio de definitividad. Entonces, por eso hay que estar muy pendientes en cuanto a los términos, porque pues en el juicio de amparo tampoco no es un juicio en el que pueda subsanar esa omisión en que incurrí por no promover los recursos que procedían dentro del juicio, ¿no? En el caso, pues, el de apelación o pues no sé, la queja, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se agote ese principio de definitividad para poder, en su caso, poder tomar en cuenta que la autoridad de amparo o la autoridad federal pueda estudiar todo este aspecto del juicio de amparo, ¿no? Si en el caso pues se me fue, no creo que el juicio de amparo sea el medio para poder subsanar esto. No Muchas sé si gracias. haya, no sé si haya otro. Muchas mmm, gracias, maestra. Sí, le mandan más saludos por ahí, Saraí Pérez, no sé, éxito en la elección, licenciada Yasmín, saludos cordiales. Gracias. Eva Moreno también le manda saludos, Magali Hernández, y bueno, hay muchísimos saludos, maestra, para usted. Antes, bueno, de ir cerrando la charla, porque pues agradezco mucho su disposición y bueno, sobre todo esta parte de compartir conocimientos con las personas conocedoras de derecho, pero también en un lenguaje claro para quienes no conocen derecho. Y me gustaría que nos invitara a conocer sus redes sociales, maestra, dónde la podemos localizar, dónde la podemos seguir, cómo podemos saber también de los avances de la campaña, de las noticias respecto a las elecciones y sobre todo pues saber que aquí en este video les vamos a dejar los links de sus redes sociales, pero si nos lo puede compartir, adelante, ¿cómo la encontramos, maestra? Muchas gracias. Pues estoy como Yasmín Aguilar. Casi tengo todas las redes, lo que es Instagram, X, anteriormente Twitter, Facebook, Threads y TikTok. Pues realmente estas son redes que son de reciente creación. Justo el Tribunal de Apelación, como les comentaba al inicio, no les da tiempo como para aburrirnos. Entonces, generalmente, pues yo estaba enfocada en este aspecto siempre jurisdiccional, a veces las redes como que estaban muy de lado, pero bueno, con esto de la candidatura ha sido una oportunidad como para hacer las cosas diferentes, entonces, pues sí, me encuentran como Yasmín Aguilar en todas estas redes, ahí estoy compartiendo contenido, obviamente, en cuanto a los avances de la candidatura y además también, pues obviamente lo que ahorita me han estado haciendo invitaciones respecto de compartir pues algunas charlas en cuanto al aspecto como esta de recursos, en cuanto al aspecto de, obviamente, cuáles son los desafíos respecto de la justicia y también pues en cuanto a la humanización de la justicia, que es uno de los aspectos torales que yo manejo respecto de mis propuestas para la campaña. Muchas gracias, maestra. Y bueno, ya por último, cerrando la clase, primero agradecerle el espacio, agradecerle la oportunidad que tuvimos de charlar. Y bueno, a mí sí me gustaría preguntarle en este sentido, ¿qué se espera de parte de ustedes, los candidatos en estas elecciones? Y también, bueno, ¿por qué fue esta decisión de postularse? Porque, bueno, la verdad es que muchos de nosotros justiciables, ciudadanos. La verdad es que estamos teniendo una oportunidad de conocerlos a ustedes como personas, como candidatos, pero ¿en qué momento usted decide realmente dar este paso para la candidatura? Pues creo que bueno, en principio yo encontré mi verdadera vocación hace 20 años que ingresé al Poder Judicial. Tuve la fortuna de ingresar directamente al Tribunal de Apelación como meritoria. Estuve un tiempo, obviamente, preparándome, aprendiendo todo lo que es esta actividad dentro del Tribunal de Apelación.
Y de ahí, pues, tuve 3 mentoras esenciales dentro del Poder Judicial que me impulsaron y me recomendaron gracias a mi trabajo y pues, gracias a toda esta dedicación que tuve durante este tiempo, a escalar en los diversos puestos, en las diversas, áreas, sí, pasando por desde secretaria, pasante, secretaria proyectista. También tuve la oportunidad de trabajar como secretaria de estudio y cuenta en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y siempre desde un inicio desde que ingresé hace 20 años al Tribunal de Apelación, reitero, evidentemente siempre fue mi meta algún día ser magistrada. Entonces, pues anteriormente recordemos que los cursos no hay un concurso anteriormente no existía un concurso para ser magistrada, ¿no? Sino que estos pues obviamente eran propuestos por el Poder Judicial y pues aprobados obviamente por el Senado. Y pues a veces era un poco complicado. Entonces, esta fue la oportunidad que vi para poder lograr este sueño y esta decisión que desde hace muchos pues quería. Y pues bueno, pues sí, tengo carrera judicial, reitero, de 20 años y dentro de mis propuestas, la reciente entrevista que me hicieron respecto de cuáles serían mis propuestas, eh, creo que mis propuestas serían respecto de aspectos que sean viables. En el caso, pues obviamente dignificar la justicia, que es ofrecer un servicio de calidad, tanto en el trato interior como exterior, una impartición de justicia eficiente. Propongo también sesionar los asuntos que esto haría más ágil esta dinámica de dictar las sentencias dentro de un órgano colegiado, que a veces, justo por ser un órgano colegiado, es complicado, ¿no? Unificar a veces criterios. Y también esta comunicación interinstitucional entre el ámbito federal y el local. Creo que es muy importante esta unificación de criterios porque esto justo agiliza la impartición de justicia. Comentaba en aquella entrevista que me hicieron que en la medida en que el ciudadano sepa que siempre y en todos los casos que yo haga B me van a resolver de forma C, pues evidentemente ya la ciudadanía tiene claro cómo es que se tiene que conducir o siempre no existe esta contradicción de criterios. Y pues bueno, también dentro de mis propuestas es fomentar el uso de estas tecnologías que ayudan demasiado tanto a las personas que hacen labores jurisdiccionales como administrativas para que se enfoquen a aspectos que sean pues esenciales y netamente jurisdiccionales, obviamente pues esto en aras de hacer una justicia más pronta, ¿no? Entonces, pues no solamente, yo comentaba que no solamente es hacer las propuestas, sino también determinar cómo las vamos a hacer, porque no es sencillo decir, bueno, voy a acabar con el rezago. Muchas veces no depende de contratar más personas. Lo comentaba al inicio, las personas magistradas no tienen un presupuesto individual. Obviamente se tiene un presupuesto institucional y entonces en esa medida pues no es posible contratar más personas, subir sueldos, hacer pues otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí está en nuestra cancha pues obviamente es la capacitación de las personas. Soy una persona, pues obviamente que sé hacer proyectos de sentencias, sé estudiar los asuntos, me gusta estudiar, me gusta estar actualizada y en esa medida pues es fácil bajar la información en el equipo de trabajo y en verdad hacer un equipo de trabajo, no grupos de trabajo, porque pues eso obstaculiza la impartición de justicia. Entonces, en la medida en que todo el equipo tenga claro cuál es la visión y la misión del tribunal de apelación, pues creo que se impacta a la ciudadanía en cuanto a una impartición de justicia que reciba de calidad. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, a mí me gustaría nada más para cerrar, si nos pudiera orientar cómo votar, porque muchos también tienen duda, ¿no? ¿Cómo se va a localizar su nombre, su número en la planilla? Es la primera vez que tenemos estas elecciones judiciales. Yo creo que es una situación nueva para todos y pues para la gente también. No saben cómo realizar ese voto a favor de usted. Entonces, si nos pudiera apoyar explicándonos cómo va a ser esa localización de su candidatura. Sí, claro. Bueno, creo que es muy fácil de recordar.
Soy la primera mujer en la boleta. Las mujeres estamos del lado izquierdo de la boleta, es la boleta azul, el 01, Aguilar Mejía Yasmín, Distrito 9, Iztapalapa, es pues obviamente la primera posición, y digo yo, donde todo comienza. Es importante, ahorita tuve que ir por una cuestión de salud al médico y es curioso ahorita una precisión que me hizo la médico en el sentido de que, ¿cómo? O sea, si ganas, ¿te vas a ir a Iztapalapa a trabajar? No, a ver, nuestros distritos es solamente para ser votados. Obviamente, digo, es curioso que la ciudadanía, muchos que no son abogados, pues piensen que vamos a irnos a trabajar a los distritos donde vamos a ser votados, ¿no? El Poder Judicial pues se encuentra dentro de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, ahí afuera del Metro Niños Héroes, y pues es el Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, estos distritos fueron establecidos por el Instituto Electoral para, obviamente, hacer pues posible esta votación, siendo tantos candidatos, y pues nos asignó estos distritos. En mi caso, pues fui designada para ese distrito, y pues la gente de Iztapalapa, que obviamente viva allá, es la que va a poder votar por mi candidatura, y en el caso pues de resultar electa, pues ya estaré asumiendo la magistratura dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues con esto cerramos. Yo no me resta más que agradecerle, la verdad, la oportunidad, porque como escucharon, la maestra viene del médico, tiene ahí unos temas de la garganta y aún así muy amablemente nos brindó esta clase totalmente gratuita y que además, pues con el apoyo total, porque ya saben, esta situación de la tecnología a veces nos juega malas rachas, pero muchas gracias por el apoyo, por sacar adelante la clase. La verdad es que estoy recibiendo incluso por WhatsApp muy buenos comentarios, que fue de verdad una clase magistral para muchos de mucha ayuda. Y bueno, pues agradecerle, por favor, ayúdenos a compartir esta publicación, la vamos a subir también al canal de YouTube para que la puedan consultar las veces que ustedes quieran. Ayúdenos a compartirla y que se guarden su perfil. Y ya saben, si van a votar y están en el Distrito Judicial de Iztapalapa, pues los invitamos a votar por la licenciada Yasmina Aguilar Mejía. Va a ser la número 1 en la boleta de las mujeres. Y bueno, pues ya ustedes se pudieron dar cuenta que los conocimientos, la experiencia los tiene, que es lo que más se necesita en este país, personas capacitadas que puedan hacer cambios importantes en nuestra justicia civil y familiar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, maestra. Le deseamos todo el éxito del mundo. Estamos a la orden. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.